Muy buenas tardes, queridos participantes. Nuestra institución, el Tecnológico, les da la bienvenida al curso gratuito Gestión Pública y Gubernamental. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra última sesión académica. Por ende, les damos la bienvenida y también felicitarlos a cada uno de ustedes por la asistencia puntual el día de hoy, queridos participantes. De la misma manera, indicarles que nuestra institución está ubicada en la ciudad de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac. Contamos con oficina propia en el Jirón Ayacucho 528. Me gustaría que mediante el chat ir indicando desde dónde se están uniendo a la clase de hoy, desde dónde están visualizando las sesiones. Muy buenas tardes, Aldo. Bienvenido a todos y a todos los que se están uniendo a la sesión en hoy. Bueno, para comenzar, presentarles al equipo tecnológico, tanto a la plana docente administrativa como a los asistentes académicos de cada uno de los cursos. Somos una institución que tiene más de 7 años de experiencia ofreciendo cursos virtuales gratuitos de alta calidad. Asimismo, a los que desean conocer más sobre nosotros, nos pueden visitar en el Facebook, nos encuentran como El Tecnológico, donde también van a poder encontrar nuestros cursos gratuitos que mes a mes se vienen lanzando. Para este mes de febrero vamos a tener cursos en apertura, como son cursos en gestión administrativa, se les estará dictando el programa de Perú Compras, sistemas de gestión de calidad, cajero bancario, atención al cliente. Los invitamos, queridos participantes, también cualquier consulta, duda la pueden hacer al 979-483-728. Asimismo, indicarles que nuestra institución no realiza llamadas, nosotros atendemos dudas y consultas mediante el chat con respecto a los cursos que brindamos y a la certificación que otorgamos. Lo hacemos a través de los números oficiales que pueden observar en la pantalla. Cualquier otro número ajeno a este no somos nosotros, queridos participantes. Asimismo, para presentarme, mi nombre es Esmeralda Zanga, soy la asistente académica del curso. Cualquier duda, consulta la pueden hacer al 914-767009. De la misma manera, presentarles al docente, licenciado Luis Carrasco, quien viene impartiendo las sesiones académicas del curso Gestión Pública y Gubernamental. Asimismo, la frecuencia del curso lo hemos estado desarrollando los martes y jueves de 6 a 7:30 de la noche. Hoy nos toca la sesión número 4 que tiene por tema el Sistema Nacional de Control. Asimismo, las sesiones están siendo grabadas, las que posteriormente serán compartidas en el grupo del curso. Indicarles que hoy, por finalizar nuestra sesión, se les va a habilitar también lo que es el examen para que ustedes puedan rendirlo y posteriormente solicitar su certificación con mención en gestión pública y gubernamental. Indicarles que el costo del certificado es de 40 soles, es un trámite totalmente opcional para aquellas personas que obtengan una nota mayor o igual a 14. Cualquier consulta, duda con respecto al certificado lo pueden hacer al 946-2223 con la oficina de certificaciones. Asimismo, en la pantalla pueden observar a las diferentes instituciones con las que trabajamos con convenios de cooperación, queridos participantes. Antes de dar inicio a la sesión el día de hoy, vamos a hacer una pequeña oración, que es la oración para el alma. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Asimismo, pedirle al Señor que pueda derramar todas sus bendiciones en cada uno de los participantes en sala el día de hoy. Ahora sí, queridos participantes, le voy a dar pase al docente para que pueda iniciar con la sesión académica el día de hoy. Muy buenas tardes, licenciado Luis. Ya puede comenzar con la presentación. Muy bien, muchas gracias por el pase, señorita Esmeralda. Buenas tardes a todo el equipo de ITEC también. Y bienvenidos y buenas tardes a todos ustedes, señores participantes. Bienvenidos a esta última sesión de su curso completo y gratuito de gestión pública y control gubernamental. Hoy vamos a cerrar con broche de oro nuestro curso con el tema denominado Sistema
Nacional de Control. ¿Por qué es importante el Sistema Nacional de Control en la gestión pública? ¿Qué rol cumple el Sistema Nacional de Control en el quehacer de la gestión pública? ¿Y realmente está logrando sus objetivos en el sector público? ¿Qué podemos mejorar del Sistema Nacional de Control y de todo el control gubernamental? Realmente las leyes favorecen, las últimas leyes que emite el Poder Legislativo, realmente suman, favorecen a que el Sistema Nacional de Control se vea fortalecido en sus acciones de control y sanción. Todo eso y más pues vamos a estar viendo en esta última sesión. Y no sin antes pues puedan apoyarme validando el audio. Quisiera saber si me están escuchando bien para regular el audio de esa manera. Y obviamente también el volumen de voz me pueden escribir con un sí. Si se escucha bien, asimismo también pues pueden participar en cualquier momento de la sesión con sus consultas, con sus aportes para enriquecer y dinamizar más nuestra sesión. Dicho esto, pues empecemos. Un ratito, ¿qué pasó con...? Bien, Sistema Nacional de Control. ¿Qué es el Sistema Nacional de Control? Pueden escribir qué es el Sistema Nacional de Control, cuál es la primera idea que se define sobre lo que es el Sistema Nacional de Control. Mientras veo sus respuestas, pues podemos decir pues que el Sistema Nacional de Control es ese conjunto, ¿no? Este conjunto, pues, de normas, de métodos, de procedimientos, los cuales, pues, tienen como fin conducir que el desarrollo, el ejercicio del control gubernamental de forma descentralizada, de forma estructurada, de forma integrada. De ahí la importancia del Sistema Nacional de Control, que todo su accionar lo desarrollan de manera integral, pero también de manera descentralizada, porque vamos a ver entes del Sistema Nacional de Control o en todas las instituciones públicas, los cuales rigen sus acciones, pues, conforme a esta ley, ¿no? Conforme a esta ley 27.785 y en su artículo 12, ¿no? Que conceptualiza lo que es el Sistema Nacional de Control. Entonces, pues, el Sistema Nacional de Control va a comprender todas las actividades, todas las acciones que también se van a involucrar obviamente en el aspecto administrativo, en el aspecto presupuestal, en el aspecto operativo y también financiero en todas las entidades públicas. Lo cual también, pues, el Sistema Nacional de Control alcanza al personal de las entidades públicas, quienes prestan servicio ahí, sin tener en cuenta, pues, los regímenes laborales en los que se encuentran. Es decir, por más que un servidor esté, por ejemplo, bajo la modalidad, por ejemplo, de orden de servicio o de locación, igual pues está sujeto al Sistema Nacional de Control. ¿Cómo actúa el Sistema Nacional de Control? ¿Cómo califica, cómo tipifica las responsabilidades y sanciones? Y también, pues, cómo identifica esas responsabilidades. Primeramente, pues, realiza el control, identifica una acción de control. Luego, realizado el control, pues va
obtener evidencias, y de esas evidencias, pues, pueden connotarse irregularidades, ¿sí? Y obviamente la persona afectada o el funcionario servidor afectado tiene derecho a defensa, y después de todo ese proceso, pues, se realizan o se determinan las responsabilidades. Después de esa identificación de responsabilidades por parte del Sistema Nacional de Control, se va a emitir pues un informe de control, ¿no? ¿A dónde se va a derivar estos informes de control? Conforme a la tipificación de responsabilidades y las sanciones que ameriten esas responsabilidades incurridas por el funcionario público. Entonces, pues el Sistema Nacional de Control deriva al Ministerio Público, que son los órganos sancionadores, la responsabilidad que tenga ese funcionario, la responsabilidad penal, ¿no? Cuando ya son casos graves. Emite su informe de control cuando detecta que esa falta o esas responsabilidades son tipificadas como responsabilidad civil, el cual va a derivarlo al Poder Judicial a que emita un pronunciamiento. Y si es que tipifican que esa responsabilidad de ese funcionario es una responsabilidad administrativa funcional, entonces lo va a derivar ¿a quién? A la Contraloría General de la República. Y la Contraloría General de la República, pues, va a derivar o va a calificar si esa falta administrativa funcional es grave o muy grave. ¿Qué sucede si la falta es leve? Entonces, en ese caso, pues, se deriva o lo derivan, pues, al titular de la entidad, cuando las faltas son leves, para que ellos ya impongan las sanciones correspondientes dentro de la misma institución. Solo siempre y cuando sean faltas leves. Si hubiera hasta ahí alguna consulta o algo más que agregar, lo pueden hacer. Entonces, ahí pues interviene, ¿no? Como vemos, el control gubernamental, que como sabemos, pues es un proceso integral, un proceso permanente. Y lo podemos clasificar, pues, en función de quién lo ejerce. Y quien lo ejerce, pues, va a realizar control interno o control externo. ¿Y quiénes están involucrados en el control interno? ¿Ya? ¿Quiénes son partícipes? ¿Quiénes son los actores de realizar control interno? Compete pues a las autoridades, ¿sí? O más conocido, los titulares de pliego, los funcionarios, en ese orden, ¿no? Los primeros llamados a implementar el control interno son las autoridades o funcionarios, obviamente seguido por los servidores de todas las entidades públicas. Pero también pues ahí está, también como parte técnica y como parte que promueve las acciones de control interno de las entidades públicas, las OSIs, ¿no? Los órganos de control institucional, quienes van a realizar control simultáneo, control posterior. Y el control externo, pues, ya está a cargo de quién? De la Contraloría General de la República. ¿Quién? Como ente rector del Sistema Nacional de Control, va a emitir, pues, políticas, normas, métodos, procedimientos, los cuales va a utilizarlos, pues, para aplicar dentro o a todas las entidades públicas en sí, ¿no? A nivel nacional, como ente rector. Y va a emitir órdenes, disposiciones para que se puedan cumplir, pues, en todas las entidades públicas. Entonces, el control externo, pues, se va a realizar mediante acciones de control selectivo y también mediante acciones de control posterior. Eso en función de quién lo ejerce. En función del momento de su ejercicio.
Pues ahí vemos los tres tipos de control importantes, ¿no? Dentro del control gubernamental. El control previo, el control simultáneo. Estos dos tipos de control se van a determinar de manera taxativa conforme a su ley 27.785, los cuales pues no, en los cuales pues no debe haber ningún tipo de injerencia cuando realizan sus acciones de control, no debe haber ninguna interferencia en el control que van a realizar, por ejemplo, ¿no? Autoridades funcionarios, por ejemplo, que realice acción de control a las unidades, a las oficinas, sugerencias, sugerencias, pues no debería haber ningún tipo de interferencia, porque la acción o el control previo, el control simultáneo, pues es parte normada, parte expresa en la norma, los cuales pues también la sola interferencia va a acarrear responsabilidades en los funcionarios que obstruyan toda acción de control previo o simultáneo. Mientras el control posterior, pues, se va a realizar mediante acciones técnicas, como vemos, ¿no? Acciones técnicas como auditorías financieras, auditorías de desempeño, auditorías de cumplimiento y otras, ¿no? Que se requieren en el momento. Y la importancia, pues, del control gubernamental. Y al respecto nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es o cuáles son los objetivos del Sistema Nacional de Control? La correcta utilización ¿de qué? De los recursos públicos. La correcta utilización de los recursos públicos asignados a los tres niveles de gobierno, ¿no? Ya pueden ser asignados al nivel de gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales. Los tres niveles de gobierno están sujetos al control gubernamental y por ende también a las acciones que realicen el Sistema Nacional de Control. De la misma manera también, pues, verificar la correcta utilización de los recursos públicos, es uno de sus objetivos. ¿Asignado a quiénes? A las unidades administrativas de todas las demás instituciones, de todos los demás poderes, ¿no? Ejecutivo, poder judicial. Y nos causa extrañeza, ¿no? ¿Por qué no menciona al Poder Legislativo? Verificar la correcta utilización de recursos públicos asignados a las unidades administrativas del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y debería decir, pues, Poder Legislativo, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que el Sistema Nacional de Control no hace mención al Poder Legislativo? ¿Por qué creen? ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las razones, los motivos para que acaso el Sistema Nacional de Control no llega al Poder Legislativo? ¿Qué dicen ustedes? Voy a ver sus comentarios por si alguien está comentando. Bueno, enfocándonos en la realidad de estos tiempos, en la coyuntura actual, pues sabemos que el Congreso de la República, pues como se dice, le ha cortado las alas al Sistema Nacional de Control en sí, ¿no? Empezando por la Contraloría. La Contraloría pues ya no tiene prácticamente ninguna injerencia de supervisar, vigilar, controlar al Congreso de la República. Ellos mismos supuestamente se autocontrolan. Así de simple esto. Por eso es que inclusive la norma ya no menciona el Poder Legislativo. Bien, Iván nos pregunta qué función cumple la SOSI. Muy bien. Vamos a desarrollar los tres órganos del Sistema Nacional de Control. Ahí vamos a ver de manera detallada
¿Qué función cumplen las OSI? Sí, no, no te preocupes, no es que vamos a obviar, obviamente lo vamos a desarrollar. Las normas del Sistema Nacional de Control. ¿Bajo qué normas se rige todo el Sistema Nacional de Control? Primero, siempre con la Carta Magna, que es la Constitución Política del Perú, que es el primer marco jurídico fundamental de un Estado, de un país. Desde esa ley, pues, se rigen todas las relaciones de poder del Estado, se definen las atribuciones, los principales deberes y derechos. ¿Qué otra norma rige al Sistema Nacional de Control? Su ley, ¿no? La ley 27.785, que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Y con otra ley también, que es la ley 28.716, que es la ley del control interno en las entidades del Estado. Por otra normativa general, que son los reglamentos autorizados por la ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Normas de control interno para el sector público. Luego por las normativas específicas, ¿no? Que están constituidos por marcos normativos de control gubernamental, expedidos con resoluciones de Contraloría. Y por los documentos orientadores, ¿no? Que permanentemente, pues, la Contraloría emite documentos de naturaleza metodológica, guías técnicas, documentos de trabajo para que el sistema, para que el control gubernamental, pues, se ponga en práctica y se cumplan las normativas relacionadas al sistema nacional de control en todas las entidades públicas, para los cuales la Contraloría como ente rector pues emite normas, disposiciones, guías, instructivos, ¿no? Entonces, como sabemos, pues la norma principal del Sistema Nacional de Control es la Ley 27.785. Esa norma, ¿qué función va a cumplir en el Sistema Nacional de Control? Va a establecer normas que van a regular todo el aspecto organizativo, las atribuciones, el funcionamiento de todo el Sistema Nacional de Control y de la Contraloría como ente rector. Y asimismo también pues va a amparar todas aquellas disposiciones que la Contraloría emite conforme a sus atribuciones como ente técnico, como ente rector del Sistema Nacional de Control. Ya que la norma indica pues que ninguna otra norma puede interferir en lo que ya esté dispuesto en la ley 27.785. No lo pueden menoscabar, ¿no? Bueno, como sabemos, eso podemos decir literalmente, ¿no? Porque ya pues el Poder Legislativo se ha excluido del Sistema Nacional de Control. ¿Qué competencias constitucionales podemos denotar, resaltar del Sistema Nacional de Control? Esta, por ejemplo, ¿no? Una de sus competencias puede ser supervisar que la legalidad de la ejecución de los presupuestos del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. ¿Dónde lo encontramos? Eso en el artículo 82 de la Ley del Sistema Nacional de Control. Persigue la legalidad, ¿no? Supervisa la legalidad de la ejecución de todos los presupuestos del Estado que se asignan a todas las entidades públicas. No, y no solo eso, sino también, pues, su competencia constitucional del Sistema Nacional de Control es supervisar también la legalidad de todas las operaciones, de todos los movimientos, ¿no? Que realizan las entidades públicas y de las instituciones obviamente también. ¿Por qué? Porque son instituciones pues, que están sujetas a control. ¿Qué marcos constitucionales podemos detallar del Sistema Nacional de Control? Es decir, ¿en qué artículos de la Constitución podemos encontrar
en lo que se habla sobre la importancia, ¿no? O qué parte de la Constitución, en qué artículos la Constitución detalla la importancia del Sistema Nacional de Control. En su artículo 81, 82, 101, 107, 109. Y también sobre su marco legal, ¿no? Que es la ley 27.785, que también esa ley pues regula el Sistema Nacional de Control. ¿Y en qué va a poner énfasis el marco legal del Sistema Nacional de Control? En la supervisión y en la correcta utilización pues de los recursos públicos. Esos recursos públicos pues tienen que hacerse, tienen que administrarse, tienen que manejarse de manera eficiente, de manera económica, de manera transparente. Y eso también pues involucra al uso eficiente, adecuado de los bienes públicos. ¿Por parte de quienes? ¿Quiénes manejan los recursos, los bienes? Los funcionarios y los servidores, ¿no? En sí todos, pues desde titulares, funcionarios, servidores, todos manejan, sobre todo bienes públicos. Sobre todo funcionarios también manejan pues recursos, ¿no? Y ahí pues, ¿no? La trascendencia de la ley que supervisa, que vigila, que sea uso correcto de los bienes y recursos del Estado. Así también pues existe una ley que es la ley 30.742, que es la ley del fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. ¿Qué busca, qué finalidad persigue esta ley? Modernizar, mejorar, asegurar el ejercicio oportuno de qué y efectivo de qué, del control gubernamental. Así también pues fortalecer, optimizar todas las capacidades que están orientadas a la prevención de la lucha anticorrupción. Esa es su finalidad principal. La prevención y la lucha contra la corrupción con la acción eficiente del control gubernamental. Si nos preguntamos, ¿realmente hay control gubernamental eficiente en nuestro país? Cada quien va a tener una respuesta divergente, ¿no? En ese aspecto, conforme a donde se encuentren, ¿no? En una región dirán que sí, en mi región sí, ¿no? El control gubernamental se nota. Otro día no, en mi región no. Cero control gubernamental. No se percibe. Muy bien, respondiendo a la pregunta de Iván, ¿no? Ahora vamos a tocar rápidamente sobre los órganos del Sistema Nacional de Control. ¿Quiénes conforman el Sistema Nacional de Control? Uno, la Contraloría General de la República, quien es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, que emite normas, disposiciones, reglamentos, todo tipo de normativa y disposición conforme a sus atribuciones. En ese orden, ¿quién le sigue? Los órganos de control institucional, que como sabemos están presentes en todas las entidades públicas, ministerios, gobiernos regionales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, municipalidades, empresas del Estado, etcétera. Y por último, el último órgano del Sistema Nacional de Control son las sociedades de auditoría, más conocido como los SOAS. ¿Y quién designa a los SOAS? La Contraloría General de la República. ¿Para qué los designa o para qué contrata a los SOAS la Contraloría? Para que efectúen, pues, auditorías financieras anuales. ¿La vamos a detallar uno por uno? Por supuesto que sí. Entonces vemos ahí, pues, un flujo de cómo está conformado el Sistema Nacional de Control, cómo se interrelacionan entre sí mismos.
Por ejemplo, la OSI con la Contraloría tienen dependencia funcional, dependencia administrativa, mientras que la Contraloría con los SOAS tienen relación funcional. Así también, pues, la OSI con los SOAS tienen también una relación funcional. Entonces, a manera de hacer estadística, pues podemos mencionar que en todo el país aproximadamente, decimos aproximadamente porque está en permanente actualización, existen pues 2.343 pliegos presupuestarios, 3.980 entes sujetos a control. La OSI está cubierto pues en un 20% con OSIS, lo cual obviamente es insuficiente. La idea sería pues siquiera el 190%, eso que quiere decir que todavía hay entidades públicas en los que todavía no hay OSIS. Así también pues a nivel nacional existen 64 SOAS registradas. Los SOAS en sí, en pocas palabras, pues ejercen función de control externo, ¿no? Son parte del control externo. Métodos del Sistema Nacional de Control. ¿Qué estrategias, qué técnicas de trabajo utiliza el Sistema Nacional de Control? Primero, utiliza acciones de control, los cuales pues pueden ser acciones de control relacionadas a auditorías financieras, auditorías de gestión, exámenes especiales, auditorías ambientales, auditorías de patrimonio cultural y las actividades de control, los cuales contemplan acciones de qué? Acciones de control previo, evaluación de denuncias, evaluación de medidas de austeridad, evaluación de nepotismos y otras actividades propias del Sistema Nacional de Control. Eso sobre las actividades de control que realiza pues los entes del control o los entes del Sistema Nacional de Control. Realizan acciones de control, para lo cual realizan diversas acciones y también actividades de control, los cuales también tienen diversas actividades, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones del Sistema Nacional de Control? Como vemos, pues son varios, ¿sí? Entonces, dentro de las atribuciones que podemos resaltar, pues es que el Sistema Nacional de Control efectúa supervisión, efectúa vigilancia, efectúa verificación, ¿para qué? Para la correcta gestión de los recursos y bienes del Estado. De la misma manera también se va a formular de manera oportuna recomendaciones, ¿para qué? Para que se mejore la capacidad y eficiencia de las entidades públicas. Así también, pues, las atribuciones del Sistema Nacional de Control es que promuevan la modernización de la gestión pública. Pero ¿de qué manera van a promover o de qué manera promueve el Sistema Nacional de Control a la modernización, mejoramiento de la gestión pública? A través, pues, de la optimización de los sistemas de gestión, los cuales, pues, se ejercen a través del control gubernamental, porque ese es el objetivo del control gubernamental, que las entidades públicas sean eficientes cada vez más en el uso adecuado de recursos públicos y bienes del Estado, y que implementen su sistema de control interno en todas sus entidades. ¿Y quién es el principal actor ahí de impulsar, promover ello? Las OSIs, ¿no? Claro que como primer responsable pues son los titulares y funcionarios de que se implemente correctamente o se implemente como corresponde el sistema de control interno en sus entidades, pero si se ve la dejadez, por ejemplo, ahí pues interviene la OSI. Acceso a registros, documentos de información, que es otra de sus atribuciones, ordenar acciones de control, supervisar cumplimiento de recomendaciones, disponer inicio de acciones legales, normar, velar, implementar el OSI, presentar informes de la cuenta general,
absolver consultas, emitir pronunciamientos, efectuar acciones pues, de control ambiental, patrimonio cultural, emitir opinión previa sobre adquisiciones secretas, de ser necesario, autorizaciones previas de presupuestos adicionales de obra, informar de manera previa sobre operaciones, finanzas, avales, garantías que otorga el Estado y también pues aprobar el Plan Nacional de Control. Es su atribución del Sistema Nacional de Control. Y de todo esto, ¿cuál podemos resaltar? Lo que está en menoscabo últimamente, ¿no? Que el Sistema Nacional de Control promueve la participación ciudadana. Recibe también y fiscaliza las declaraciones juradas de bienes y rentas. Eso es lo que pues el Poder Legislativo le ha quitado, ¿no? A la Contraloría, ¿no? Para que en este aspecto ya no tenga poder sancionador. Todo termina en un mero informe y que... ¿Qué más podemos resaltar en sus atribuciones? Verificar el cumplimiento de prohibiciones, incompatibilidades de los funcionarios públicos, lo cual es prácticamente pues, un hábito en todas las entidades públicas, ¿no? Que están plagados de sus familiares en diferentes niveles de grado de consanguinidad. Como ya el poder sancionador de la Contraloría es débil, entonces también pues las entidades públicas, los titulares de pliego, los funcionarios, pues no, no implementan sanciones como corresponden en estos casos, ¿no? Porque son parte de ello en muchos casos. Entonces, como vemos, pues la implementación y la aplicación correcta de todo lo dispuesto en la ley del Sistema Nacional de Control, pues lamentablemente depende del recurso humano, ¿no? Y ese recurso humano siempre van a ser los titulares de las entidades y los funcionarios públicos. ¿Cómo ejerce sus atribuciones, por ejemplo, el Sistema Nacional de Control en los sistemas administrativos? Que son parte principal, neurálgica, ¿no? Para que la gestión pública tenga éxito en todos sus objetivos y metas. Los sistemas administrativos que hemos mencionado, ¿no? En las sesiones anteriores. Los sistemas de control, pues, en los sistemas administrativos va a permitir que se establezcan, por ejemplo, ¿no? Procedimientos, que se estandaricen conductas, para que de ahí, pues, se genere información en base a las conductas ejemplares positivas de las demás, de una institución a otras instituciones, por ejemplo, ¿no? Es que haya una discrecionalidad, por ejemplo, en la administración de los recursos públicos del Estado, es decir, que se haga uso transparente, uso austero de los recursos del Estado, y también pues que todos los sistemas administrativos actúen conforme a los principios, conforme a los procesos, conforme a las normas técnicas que emiten los entes rectores de quienes, de los sistemas administrativos, ¿no? Como sabemos, todos los sistemas administrativos tienen su respectivo ente rector. Entonces, el Sistema Nacional de Control va a supervisar, verificar que los sistemas administrativos pues, cumplan con lo que disponen sus entes rectores. Vamos a ver algunas consultas. A ver, déjame ver cuánto. ¿A partir de cuántos hay números de servidores o servicios? Debe de considerar una opción. Por ejemplo, un colegio. Bueno, hay consultas no interesantes de Iván Salazar. Por ejemplo, dice un colegio, instituto de educación, posta o centro de salud debería tener oficina de control o solamente en las entidades netamente administrativas.
Como ya has mencionado, el Sistema Nacional de Control tiene que estar presente en todas las entidades públicas, es decir, en todas las entidades públicas tiene que haber una OSI, ¿sí? Y como hemos visto las estadísticas, todavía pues falta en muchas instituciones públicas la implementación de las OSIs. En realidad no hay un número, digamos, mínimo o máximo, ¿no?, de servidores para que exista el control o esté implementado el control interno de las entidades o una OSI. Porque las OSIs no solamente pues van a funcionar o van a supervisar, vigilar eh, a los funcionarios, sino a toda la entidad en sí, a todo el quehacer de las entidades públicas. Hay veces que seguramente van a ejercer control contra el titular del pliego, contra un funcionario, contra un servidor, ¿sí? O también van a ejercer supervisión, vigilancia al cumplimiento de las normas por parte de las entidades, de los funcionarios. Entonces, es indistinto el número de funcionarios para que exista una OSI, porque la OSI va a ejercer funciones de control, primero como entidad, luego, pues, en segundo orden, a nivel de funcionarios, a nivel de personal. Entonces, el Sistema Nacional de Control tiene, como se dice, un sueño, así lo vamos a ver. Tiene un sueño. ¿Cuál es ese su sueño del Sistema Nacional de Control? La estrategia anticorrupción 360 grados. Para lo cual tiene ambiciones, ¿no? ¿Cuáles son esas ambiciones? Pues que el control o que el Sistema Nacional de Control también pues o se involucre el sector privado, que haya una legislación integrada, que haya una gestión pública eficiente, en el que todas las entidades tengan control interno, que haya una educación en valores, que haya transparencia en la rendición de cuentas, que haya pues un fortalecimiento del control externo y que haya compromiso político al más alto nivel. Si no hay un compromiso en implementar, por ejemplo, el control interno de una entidad pública por parte del titular de una entidad, ¿qué se puede esperar de los funcionarios y servidores, ¿no? Si la cabeza no le da importancia a la implementación correcta del control interno de esa institución, entonces pues no podemos esperar más de los demás que le siguen, funcionarios y servidores. Todos, empezando por el titular, pues tienen que estar comprometidos en fortalecer la implementación de los controles internos en su entidad. Obviamente con la orientación, con la asesoría técnica de las OSIs. Solo de esa manera pues va a funcionar esta estrategia, ¿no? Si no hay compromiso, no hay fortalecimiento, no va a haber transparencia en las entidades no van a promover una gestión pública eficiente, entonces pues esta estrategia va a quedar en saco roto, como se dice. Entonces la estrategia de control va a poner siempre su ojo en ¿dónde? En los recursos públicos. Desde ahí van a nacer muchas veces las respectivas sanciones. Si hay mal uso de los recursos públicos, va a haber sanciones administrativas. O también va a haber un control preventivo, va a ocasionar eso. Hay un signo de mal uso de recursos públicos, va a ocasionar un control preventivo. Que los recursos públicos, pues, siempre se administren con un enfoque al cliente, es decir, a la ciudadanía. El cual también el uso incorrecto de recursos públicos puede ocasionar que se haya auditorías especializadas o que se realicen evaluaciones de cumplimiento de políticas públicas o que se realicen auditorías de desempeño o que se realicen acciones de inteligencia, análisis de información. Pues todas estas acciones de estrategias de control
va a contribuir, pues, ¿no? A una reforma del Estado. ¿Y eso qué quiere decir? Que si se aplican como debe ser correctamente las estrategias de control, estaríamos promoviendo, pues, el desarrollo y bienestar general. Suena muy trillado, suena muy común, ¿no? Eso es lo integral, es obvio, ¿no? Pero muchas veces no se logra ello, no solo en palabras, pero en acciones no se nota ello, ¿no? ¿Por qué? Porque están fallando las estrategias de control. A ver, algunos comentarios, ¿no? Ah, Andrea, como pero quise cambiar el laptop, si no pude. Bueno, si tienes inconveniente con tu laptop, entonces te puedes cambiar, ¿no? Puedes ingresar también, imagino, desde un celular, ¿no? Que tengo audio, basta que tengo audio, ¿no? Que te permita escuchar, atender la sesión. Esperemos que superes ese inconveniente. Productos y servicios implementados por parte de la Contraloría, ¿qué es lo que aporta al Sistema Nacional de Control? ¿Qué acciones resalta o tiene la Contraloría dentro del Sistema Nacional de Control como producto o como servicios? ¿Qué servicios puede realizar? ¿Qué acciones puede realizar a corto plazo, por ejemplo? Suspensión de cuentas es una de sus acciones que puede realizar. Puede realizar carpetas de control, auditorías de cumplimiento con enfoque anticorrupción. Puede ejercer su capacidad sancionadora, que como dijimos ahora está muy débil. Atención de denuncias, auditoría forense, sistema supraprovincial, herramientas de control, operativos de control, alertas preventivas y declaraciones juradas, ¿no? Declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios. Eso a corto plazo, ¿no? Ese tipo de acciones puede realizar la Contraloría como producto, como servicios. A corto plazo. A mediano plazo, la Contraloría siempre está presente, ¿no? Verificando, supervisando el portal de Infobras, implementando las auditorías juveniles para involucrar, pues, ¿no? A la juventud sobre la importancia del control gubernamental. Realiza estudios especializados, conferencias internacionales anticorrupción. También, pues, se involucra, supervisa y vigila el barómetro de la gestión pública, que es otro portal desde el cual podemos observar cómo se están manejando los recursos del Estado por parte de las entidades públicas, la promoción de la ética de la gestión pública, las auditorías de desempeño y la rendición de cuentas. Esas son las acciones a mediano plazo por parte de la Contraloría, ¿no? Como producto. Por parte de las entidades públicas, ¿cómo pueden apoyar, cómo pueden contribuir a los servicios que va implementando, a los productos que va implementando la Contraloría? Sancionando civilmente, sancionando penalmente, ¿a quiénes? Obviamente a los funcionarios, ¿no? Pueden aportar también, obviamente, los consejos regionales, locales, con acciones de fiscalización. Se puede desarrollar desde las entidades públicas liderazgo de los órganos rectores hacia los sistemas administrativos, que el uso inadecuado debería ocasionar una acción sancionadora. Es decir, si un funcionario público opera mal a sabiendas de que está ocasionando un perjuicio al Estado, entonces debería ser sancionado. Eso a corto plazo por parte de las entidades públicas que deberían realizar. A mediano plazo, tienen que hacer el rediseño del proceso de administración pública, que a muchos les falta, obviamente. La meritocracia, poner en práctica, que también da mucho que desear en estos tiempos, ¿no? Es a lo mejor parecer. La implementación de la gestión por resultados del Estado, el control interno, es decir, para poner en práctica el autocontrol, ¿no? Que es muy importante en las entidades públicas, no esperar que la OASI tome cartas en el asunto en ese aspecto, sino las mismas entidades a través de sus titulares y funcionarios tienen que
realizar su autocontrol. Con eso están fortaleciendo también pues, el control interno. Y fortalecimiento de los partidos políticos, que también pues, ¿no? Deben involucrarse para que promuevan, fomenten la importancia del control interno de las entidades. ¿Cómo está el control en las regiones, por ejemplo, ¿no? ¿Quién ejerce el control en los gobiernos regionales y locales? Pues, según la Constitución, pues, y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, las entidades como gobiernos regionales, locales, resaltan, ¿no? Realizando acciones o deben resaltar realizando acciones de fiscalización permanente. ¿Y quiénes más se involucran ahí? El Congreso de la República, los consejos regionales o la misma ciudadanía y otros que tengan pues la atribución por mandato constitucional, legal, ¿no? Como los entes rectores de los sistemas administrativos funcionales. Ellos son los más llamados pues a realizar la fiscalización permanente. De esa manera pues están fortaleciendo también las acciones de la Contraloría, ¿no? Que busca siempre lograr objetivos en temas de control, de fiscalización, de verificación. Y también estas entidades deben apoyar, ¿no? Realizando ese tipo de acciones. Con fiscalización. Con auditorías y control gubernamental. ¿Quiénes son los llamados a realizar ese tipo de acciones? Las OSIs. Y también la Contraloría General de la República. ¿Y cómo está el control en las regiones? ¿No? Preguntamos. En el país, pues, existen 24 oficinas regionales, más conocidos como ORCs, los cuales, pues, todavía faltan que sean fortalecidos, ¿no? Sobre todo en su capacidad operativa, que año a año, pues, se va incrementando en su parte operativa, en su equipamiento, infraestructura, ¿no? Muchos no sabemos que existen ORCs en cada región, sí existen, ¿no? Solo que no es muy, pues, notorio las acciones que realizan. ¿De qué otra forma el control gubernamental hace presencia en las regiones? Cuando la Contraloría, pues, por ejemplo, designa a los jefes de las OSIs en todos los gobiernos regionales. Así también, pues, que año tras año la Contraloría tiene la intención de fortalecer cada vez más la capacidad operativa de las OSIs, ¿no? ¿Con qué? Con personal mismo de la Contraloría. Para que así pues sus acciones de control sean imparciales, ¿no? Que muchas veces son, pues, cuando son de la misma entidad, pues obviamente, como se dice, va a haber eso, en algún momento ese sometimiento, ¿no? A la autoridad ahí, por el hecho de que ellos les pagan sus saberes. Es así pues que la ley, la ley de fortalecimiento de la Contraloría también eso ya va mejorando, ¿no? Que ya ahora pues ya la Contraloría mismo ya paga a sus funcionarios designados en las OSIs. Entonces, en los gobiernos regionales, pues, debe haber práctica de autocontrol, pero con acciones, pues, notorias, ¿no? El autocontrol fortalece, como mencionamos, ¿no? Al control interno, es decir, que todo, deben estar llamados, pues, todos los funcionarios y todos los servidores del Estado, quienes deben realizar acciones de control de su trabajo, por ejemplo, ¿no? Controlar su trabajo. Como funcionarios, servidores, tenemos que controlar nuestro trabajo. No esperar que nos caiga una acción de control. Detectar deficiencias o desviaciones, que eso también como servidores públicos tenemos que tener ese hábito, ¿no? Detectar deficiencias y desviaciones y no pasarlos por alto. Efectuar correctivos para el mejoramiento. Si están a la medida de nuestras posibilidades, corregir, ¿no? Efectuar correctivos, no reincidir.
La autorregulación, en el que toda institución pues debe desarrollar disposiciones, métodos, procedimientos, ¿para qué? Para asegurar pues, la eficacia, la eficiencia, la transparencia también pues y legalidad de sus resultados en tema de control. Y en el tema de autogestión, que toda institución pues debe conducir, debe planificar, debe ejecutar, también debe coordinar, también pues evaluar qué cosa, funciones. Funciones que están a su cargo, los cuales pues siempre deben estar conforme a la normativa aplicable y objetivos previstos, ¿no? Todo lo que hacemos en una entidad pública tiene que estar sujeto a norma, sujeto a disposición. Entonces, más que todo, pues el control interno de la comunidad regional busca, ¿no? Que estos tres hábitos se pongan en práctica: autocontrol, autorregulación y autogestión. Y la pregunta del millón, entonces, ¿quiénes son los principales responsables de controlar? ¿Solo será la Contraloría? ¿Solo será la OSI? No. Los primeros llamados a controlar son los titulares y funcionarios. Pero ¿cómo van a realizar acciones de control los titulares y funcionarios? Implementando, perfeccionando el sistema de control interno, verificando la efectividad y oportunidad de la aplicación del control interno y de la implementación también, efectuando también pues la autoevaluación del control interno. Eso quiere decir pues que los mismos titulares y funcionarios tienen que empezar, tienen que dar el ejemplo, controlando sus mismas acciones. Sería pues incoherente que ellos mismos no se ejerzan autoevaluación, autocontrol, pero sin embargo realicen control a los demás servidores funcionarios, ¿no? No habría, en teoría, no habría coherencia ahí. Demostrar y mantener la probidad, valores éticos, ¿no? Eso también pues se debe practicar en las entidades públicas. Se debe promover los valores en todas las organizaciones y también pues debe haber ese hábito, ¿no? De realizar acciones correctivas. Es decir, no pasar por alto, pues ha habido un error y hay que ir, ¿no? Lo tapamos, lo tapamos y ¿no? Con eso estamos perjudicando pues el control interno, la imagen de nuestra institución que en algún momento va a reventar, como se dice. Y va a reventar pues de la peor manera. Todo funcionario, todo servidor, todo tipo de empleo tiene que tener ese hábito de corregir, de realizar acciones correctivas si es que se ha detectado algo. Por ejemplo, cuando se hayan desviaciones irregulares, ¿no? Si hay reincidencia, pues entonces sanción. Y también pues tienen que tener ese hábito de implementar de manera oportuna todas las recomendaciones que realizan los entes de control, como la OSI y la Contraloría. Pues hay muchas instituciones que no levantan las observaciones que les dejan la Contraloría, ¿no? Y los consejeros, ¿qué rol deben jugar pues, o deben tener en el sistema de control, en el sistema nacional de control? Tienen que efectuar control político, tienen que participar con su voto en la toma de decisiones, pero de decisiones pues acertadas que benefician realmente a la gestión y al bienestar de la ciudadanía, no a sus intereses particulares de grupo, ¿no? Y el control político, según sus límites, ¿no? No como el Poder Legislativo, pues, ¿no? Que en estos tiempos quiere ejercer control político para hasta los entes independientes, ¿no? Autónomos, como son pues, el jurado, el NIEG, OMPE, Poder Judicial. Tiene un límite también, pues, el control político. Así también, pues, los consejeros tienen que realizar la fiscalización de las acciones de los titulares y los funcionarios, no coludirse con ellos, como pasa en estos tiempos, ¿no? Denunciar irregularidades o actos de corrupción, lo cual también pues es prácticamente débil, ¿no? El denunciar irregularidades, actos de corrupción por parte de los consejeros o por parte de los regidores en un municipio. Prácticamente pues se coluden con la autoridad y pues ya como se dice, pues ya son cómplices de todos los actos de corrupción, malversación, etcétera. Ya no ejercen pues acción de fiscalización, sino se someten a la autoridad. Sobre todo los que son de oficialismo, como se les llama, ¿no? Los que han ingresado con la autoridad.
Muy bien. Entonces ahora vamos a ver, detallar, desarrollar rápidamente a cada órgano de control. Empecemos por la Contraloría. ¿Qué es la Contraloría General de la República? ¿Qué sabemos de la Contraloría General de la República? Como había mencionado, pues es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control. Tiene facultades ¿para qué? Para supervisar la legalidad de la ejecución de los presupuestos del Estado. Solo eso no, también puede supervisar la legalidad de las operaciones que se realizan en todas las entidades públicas, tomando énfasis en la deuda pública. ¿Cuál es su misión? Dirigir, supervisar el control gubernamental con eficiencia, con eficacia, y todas esas sus acciones pues está orientado al fortalecimiento de qué? De la transparencia y la gestión de las entidades. Así también pues con sus acciones de control, la Contraloría busca eh, la práctica, ¿no? De valores, de responsabilidad en los funcionarios y servidores públicos. Es así pues que en su artículo 82 la Contraloría, las funciones, atribuciones de la Contraloría ya están contempladas, ¿no? La Contraloría goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior pues del Sistema Nacional de Control. Y por ende también la Contraloría General de la República está descentralizada en todas las entidades públicas conforme le ampara pues el derecho público. Desde ahí pues se va a ampliar sus acciones que realiza, como el de supervisar la legalidad de la ejecución de los presupuestos, las operaciones en todas las entidades públicas. Entonces la Contraloría General pues se va a encargar de vigilar, de cuidar el recurso de todos, el dinero de todos, ya que con ese dinero, como sabemos, pues se construyen muchas infraestructuras importantes para el bienestar de la población y también pues para un sector de la población vulnerable, ¿sí? Se construyen colegios, hospitales, carreteras, por eso es importante el vigilar, el cuidar, el supervisar el uso eficiente y correcto de los recursos y bienes públicos. Asimismo, también pues la Contraloría, con sus acciones de control, busca controlar ciertas inconductas, ¿no? Sobre todo aquellas relacionadas a la corrupción. Entre esas acciones, pues, la Contraloría va a prevenir, va a detectar y va a sancionar todas esas inconductas funcionales en los cuales puedan incurrir los funcionarios públicos, va a mejorar la calidad de las intervenciones públicas, realizando estudios, metaanálisis, auditorías de desempeño. Con eso, pues, ¿qué promueve la Contraloría, ¿no? La gestión eficaz de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos. Y se va a apoyar para ello, para lograr esos preceptos, esos objetivos, en las OSIs y también en las sociedades de auditoría. Entonces, como sabemos, pues, el Sistema Nacional de Control tiene sus marcos normativos, ¿no? Como hemos mencionado, la ley 30.742, que es una ley que le fortalece a la Contraloría, ¿no? El cual pone énfasis en el que se puede tener acceso directo y masivo a la información pública, realiza acciones de enfoque preventivo, ¿sí? Enfoque preventivo, sobre todo en la lucha contra la corrupción, desde el cual debe promover la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas. Con eso busca, pues, que la ciudadanía tenga confianza en sus instituciones. Y también, pues, está en proceso de creación la Vicecontraloría de Integridad, ¿no? Que ya cumple sus funciones, pero todavía de manera piloto. Asimismo, ese marco normativo también, pues, la 30.742, busca que se implemente, pues, los procedimientos simplificados para casos flagrantes, ¿no?
Asimismo, su marco normativo también pues busca la obligatoriedad, por ejemplo, de publicar informes de control en los portales web institucionales, que se ponga en práctica de una forma cada vez más insistente, más intensa los códigos ética y conducta de la función pública, ¿no? Y también pues el marco normativo busca que haya OSIS en todos los municipios provinciales a nivel nacional. Es así pues que la Contraloría propone, ¿no?, algunos instrumentos para la mejora de la gestión pública. ¿Cómo es que se puede mejorar la gestión pública, ¿no? Según la Contraloría, que en todas las entidades públicas exista un sistema de control interno, que haya pues un registro de funcionarios y servidores públicos sancionados. Y claro, esto existe, ¿no? Pero sin embargo todavía pues en unas entidades públicas no es aplicado correctamente. Y también pues en la identificación de riesgos, lo cual va a permitir crear acciones preventivas para enfrentar esos riesgos en los que pueda tener pues una entidad pública. Si hubiera alguna participación, consulta, me la pueden hacer, ¿sí? Ahora vamos a ver los ámbitos de competencia de la Contraloría General de la República. Como ente rector del Sistema Nacional de Control, la Contraloría está presente en todas las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Bueno, ahora el Poder Legislativo ya casi ya no está, ¿no? Como sabemos. El Poder Legislativo le ha puesto ciertos candados a la Contraloría. Está en los órganos autónomos, instituciones, personas de derecho público. Está presente en todas las entidades privadas que hacen uso de los recursos públicos. Está en todas las actividades empresariales del Estado, con excepción de empresas de economía mixta. Está presente en los gobiernos centrales, regionales, locales. Como vemos, pues, la Contraloría está presente en todas las entidades públicas. ¿Qué funciones podemos resaltar de la Contraloría? La Contraloría, entre sus funciones principales, pues, puede formular recomendaciones, puede dictar normas técnicas, puede declarar responsabilidades de servidores públicos, otras funciones que puede realizar conforme a sus competencias, puede normar casos de infracciones legales, puede presentar informe de la Cuenta General de la República, ¿no?, para ver cómo han manejado los recursos y bienes las diversas instituciones públicas, puede ejercer control posterior externo, también puede realizarlo dentro de sus funciones relevantes, ¿no? Nos tenemos algunas atribuciones conforme a su ley de la Contraloría General de la República, de los cuales podemos resaltar que la Contraloría puede tener acceso a los registros, documentos e información de todas las entidades públicas, sí. Así sean de carácter secreto, sí. ¿Dónde dice eso? Está en su ley, ¿no? Pero obviamente ello tendrá también su límite, ¿no? Si va a afectar la honorabilidad de las personas, de las entidades, entonces va a mantener su principio también de reserva. La Contraloría pues actúa bajo ciertos principios, ¿no? Y uno de ellos es el principio de reserva. ¿Qué otra función, qué otra atribución podemos resaltar de la Contraloría? Disponer inicio de acciones legales, ¿no? Como hemos visto al inicio, ¿no? Tipifica y deriva, ¿no?, informes a la Fiscalía, al Poder Judicial o a las entidades públicas conforme a su gravedad. ¿Qué otras acciones podemos resaltar de la Contraloría? Promoción de la participación ciudadana. Está en menoscabo, pero la Contraloría, pues, de alguna forma busca, ¿no?, que los ciudadanos se involucren en el control social, ejerzan su derecho de control social. ¿Cómo?
por ejemplo, participando en obras, ¿no? Participando como veedores, como, o a través de las audiencias, o a través de los grupos juveniles, etcétera. Asimismo, dentro de sus atribuciones, la Contraloría puede tomar declaraciones a las personas, ¿no? Cuando ocurre algún hallazgo o algún caso relacionado a una entidad pública. Puede participar en procesos judiciales. Puede verificar el cumplimiento de prohibiciones de incompatibilidad de los funcionarios públicos, sí puede, es su atribución. Puede ejercer, por ejemplo, el control de desempeño de ejecución presupuestal de las entidades públicas. Hablando de su facultad sancionadora, a ver, Iván Salazar nos pregunta, ¿quién es el ente que controla a la Contraloría? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Como dijimos, la Contraloría, pues, es el ente rector del Sistema Nacional de Control, ¿sí? La Contraloría emite normas, disposiciones de cómo se debe realizar control gubernamental en todas las entidades públicas. Entonces, si queremos hablar de qué ente controla a la Contraloría, la respuesta sería, pues, el Sistema Nacional de Control, porque lo componen la Contraloría, ¿qué más? Las OSIs y los SOAS. Pero no hay una entidad, pues, específica que controle a la Contraloría, ¿no? Eso no está dispuesto en su ley. Pero sin embargo es una pregunta interesante, ¿no? ¿Quién controla la Contraloría General de la República? Debería haber realmente un ente que controle lo que hace la Contraloría. ¿Quién podría ser, pues, no? La Fiscalía, el Ministerio Público. Claro, hasta los funcionarios ¿no? De la Contraloría, pues, también están sometidos, ¿no? A cualquier sanción, a cualquier sanción administrativa o penal. No está nadie libre de eso, ¿no? Por más que sean funcionarios de la Contraloría, están sujetos a todas las acciones, sanciones penales. No están libres de eso. No estamos libres, ¿no? Por más que seamos funcionarios de la Contraloría. Por ahí dirán, pues, pero el Contralor, pues, puede controlar a la Contraloría. Claro, el Contralor puede controlar, pues, también, pues, como titular de la Contraloría, bueno, puede controlar las acciones que realizan sus funcionarios. A nivel institucional, pues, podemos decir que va a realizar acciones de control del sistema de control. Así como el Consejo Municipal sanciona a los regidores, de ser necesario las autoridades, igual también, ¿no? En la Contraloría puede ocurrir. Y hoy me te ocurre lo, ¿no? Entonces, habla de la facultad sancionadora, desde el cual, pues, la Contraloría va a tener la facultad de aplicar sanciones por la comisión de infracciones que hubieran cometido quienes, las entidades sujetas a control. Los funcionarios, servidores y las de sociedades de auditoría. Y todas las personas jurídicas naturales que manejan recursos bienes del Estado, que nos hayan requerido información o presencias con relación a su vinculación jurídica. Entonces, con eso, pues, queda respondido que hasta la Contraloría, pues, también está sujeto a control porque maneja recursos del Estado para realizar acciones de control. ¿Y que nos va a controlar? Pues también, obviamente, su
órgano de control institucional que existe obviamente también en la Contraloría, ¿no? Que detecta un hallazgo y ya, pues, ¿no? O alguien de oficio puede denunciar y ya, pues, ¿no? ¿Qué sanciones puede aplicar la Contraloría? Responsabilidad administrativa funcional y por infracciones de control, ¿no? Conforme a las tipificaciones que realicen, ¿no? Como hemos mencionado al inicio, los cuales se pueden derivar al Ministerio Público, al Poder Judicial y a las entes administrativas de las entidades públicas. Entonces, la Contraloría pues busca, obtiene ciertos objetivos, ¿no? Uno es el prevenir. Y para prevenir, ¿qué estrategias aplica la Contraloría? La gestión de riesgos, la ética pública, la transparencia y acceso a la información, los sistemas de denuncias, los sistemas de infobras. Utiliza pues esos recursos, esas estrategias como recurso, como estrategia, para prevenir todo acto, ¿no? Ilegal, todo acto que pueda, en los que puedan incurrir pues, las entidades públicas. Aplique esas estrategias de control a través de esos métodos. Luego, para detectar qué estrategias utiliza. Por ejemplo, la fiscalización patrimonial, la declaración jurada de bienes y rentas, la rendición de cuentas, ¿no? Y las operaciones especiales. Dentro de su facultad sancionadora, puede realizar fases instructivas y procedimiento sancionador, lo cual este procedimiento justamente, pues, ¿no? El Poder Legislativo prácticamente le ha quitado, ¿no? La Contraloría puede llegar hasta esa etapa ahora, hasta fase instructiva. Para lo cual se eligen normativas técnicas, ¿no? Se eligen, se apoyan proyectos en información y comunicación, en supervisión, mejora continua. Y todo ello está pues, en su plan de acción, ¿no? Para lograr sus objetivos en prevenir, detectar y sancionar, lo contempla en su plan de acción. Antes que se le quite su facultad sancionadora, la Contraloría realizaba este tipo de acciones, ¿no? En caso de infracciones. Realizaba en casos de ejercicio de control, cuando ocurrían este tipo de infracciones, pues tipificaba de esta manera, ¿no? Cuando una entidad infringía el ejercicio de control de la Contraloría, se le aplicaba este tipo de acciones, ¿no? O se tipificaba de esta manera. Cuando, por ejemplo, la entidad pública podría obstaculizar o dilatar el inicio de una acción de control, era sancionable. ¿Cómo lo sancionaban? Con la tipificación de por infracciones al ejercicio de control. Bajo esa tipificación, ejercicio de acción sancionadora. O cuando había una omisión e incumplimiento para la implantación de los órganos de auditoría interna, afectación a su autonomía, ¿no? Si una entidad no ponía o no apoyaba en la implementación o se negaba a implementar una OSI, entonces también era sancionable, ¿no? Bajo la tipificación de infracción al ejercicio de control. O cuando había pues una interferencia o impedimento, ¿no? De las funciones inspectivas que realizaba el control gubernamental, cuando entidad se negaba a apoyar en las acciones de control que realizaba la Contraloría o la OSI misma, eran sancionables. O cuando había la omisión o deficiencia del ejercicio de control gubernamental en las medidas correctivas, ¿no? O cuando había incumplimiento en la remisión de documentos, de información a los plazos señalados por la ley. O cuando una persona natural o jurídica no proporcionaba pues información, documentación a la Contraloría, yo también era sancionado, ¿no? Y así vemos varias modalidades de sanción que aplicaba la Contraloría antes que se la debilite.
Por ejemplo, cuando una institución incumplía con mantener al día sus libros, sus registros, sus documentos que no estaban ordenados, de acuerdo a la normativa, por un periodo no mayor a 10 años, entonces eso también era sancionable. ¿Qué más sancionaba la Contraloría? Por ejemplo, la presentación de documentos de procedencia ilícita para lograr el registro o participación en los concursos públicos de méritos, ello también era sancionable, ¿no? Podría derivar de frente, por ejemplo, a la Fiscalía, al Poder Judicial, ¿no? Lo cual también, pues, en esos tiempos se ha debilitado, ¿no? Ya no tiene tanto protagonismo en este aspecto de procedencia ilícita de documentos de Contraloría. Mismo recursos humanos deriva sus documentos y listo, ¿no? Ya le quita el poder a la Contraloría. En materia de responsabilidad administrativa funcional, ¿cómo accionaba la Contraloría, no? Entonces, la responsabilidad administrativa funcional se refiere sobre todo a aquello que incurren, pues, ¿quiénes? Los servidores, ¿no? Los funcionarios públicos, quienes contravienen, pues, el ordenamiento jurídico, administrativo, interno, ¿no? En una entidad a la que pertenece, para los cuales en muchos casos incurren en estas inconductas, ¿no? Por ejemplo, realizar actos persiguiendo un fin prohibido por ley o reglamento. Incumplir las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las entidades en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Así como las disposiciones internas vinculadas a la actuación, pues, del servidor o funcionario público. O cuando un funcionario, por ejemplo, actuaba con negligencia, ¿no? Con negligencia al desempeño de sus funciones, en casos que llevaba, los cuales eran de interés público, los cuales vemos que todavía en estos tiempos eso sí se aplica, ¿no? Cuando un funcionario actúa con negligencia en sus funciones, teniendo conocimiento, ¿no? De las consecuencias, entonces le inicia un procedimiento administrativo sancionador. Y lo cual, según su gravedad, pues puede terminar inclusive en una inhabilitación. Antes era una tarea, pues, netamente, directamente de la Contraloría, eso, ¿no? Pero ahora no, la entidad misma pública, a través de su unidad de recursos humanos, aplica eso. Pues, ¿qué modificaciones ha habido a la ley 27.785? No ha habido muchas, ¿no? Desde el año 2018, en el que se ha aplicado la ley de fortalecimiento de la Contraloría. Luego ha habido una ley que ha declarado en emergencia nacional al Consejo Nacional de la Magistratura, en el que ha sido necesario, ¿no? Modificar el artículo 2 o artículo 22 de la ley de la Contraloría en temas de incautación, por ejemplo. Muchos recordarán en caso de los cuellos blancos, ¿no? Eso ha obligado a al Estado, ¿no? Para que modifique ciertas normas. Y una de las normas modificadas ha sido, pues, la ley 27.725 de la ley de la Contraloría. Y luego había la ley 31.227, ¿no? En el que era una ley en la que la Contraloría, pues, transfiere sus competencias de fiscalización respecto a la declaración jurada de bienes y rentas a candidatos, también a servidores públicos, ¿no? Antes esa función la realizaban, pues, las mismas entidades, pero con la ley 31.227, la Contraloría ya iba a estar a cargo de eso, ¿no? Obviamente que estaba a cargo de ello, ¿no? Por un tiempo, hasta que el Poder Legislativo modificó todo eso. Y la ley 31.988, ¿no? Con el cual se tipificaba las conductas infractoras en materia de responsabilidad funcional administrativa, con el cual, pues, se le daba el poder sancionado a la Contraloría
lo cual por un tiempo se aplicó, pero también de ahí adelante surgió pues las nuevas leyes, ¿no? Del Congreso, del Poder Legislativo, que menoscabaron pues todas esas competencias, todas esas mejoras que se iba dando pues a mejoras de fortalecimiento en la Contraloría, que hasta el Congreso lo debilitó otra vez. Muy bien. Estructura orgánica de la Contraloría. Entonces, como vemos, la Contraloría pues está compuesto de esta manera, ¿no? Está liderado por un contralor, por un vicecontralor. Como toda institución tiene su OSI, su procuraduría y otras unidades, ¿no? Como sabemos, el contralor pues es elegido por 7 años, es elegido por el Congreso, tiene rango de ministro, le asigna el cargo un vicecontralor, tiene un procurador público y también tiene su Escuela Nacional de Control. ¿Y quién es el vicecontralor? ¿Quién es el contralor, no? Es el funcionario de más alto rango del Sistema Nacional de Control y la más alta autoridad de la Contraloría, el cual pues no está subordinado ni sujeto a ninguna autoridad, a ninguna dependencia alguna en el ejercicio de sus funciones. Y nos preguntamos entonces por qué el Poder Ejecutivo propone al Contralor. El Contralor pues ejerce la conducción integral de todo el Sistema Nacional de Control. Desde ahí, pues, ¿no? Establece, propone políticas, estrategias, objetivos institucionales, dicta normas, regula, supervisa las acciones y su funcionamiento, ¿no? Todo conforme a la concordancia de la Constitución Política del Perú y a su ley orgánica. El vicecontralor, pues, es el segundo funcionario en el rango del Sistema Nacional de Control. Reemplaza al Contralor General de la República en su ausencia, ¿no? O cuando esté impedido o cuando es vacado. ¿De qué se hace cargo exclusivamente el vicecontralor? De la supervisión, ¿no? De las labores de carácter técnico, operativo, que se ejecutan en todo el Sistema Nacional de Control. ¿Quién le delega sus funciones? El Contralor General de la República. Para lo cual, pues, ¿no? La Contraloría, como se sabe, ha implementado diversas gerencias de coordinación regional, ¿no? Y también las Contralorías regionales. De esa manera se fortalece de una manera la Contraloría, ¿no? Por ejemplo, las gerencias de coordinación regional. ¿Qué función cumplen las gerencias de coordinación regional? Conduce pues los servicios de control gubernamental posterior y simultáneo que ejecutan las Contralorías regionales. Así también supervisan, ejecutan servicios de control, servicios relacionados a las entidades públicas, ¿no? Que se encuentran bajo su ámbito, por ejemplo, en una región. ¿A cargo de quién están las gerencias de coordinación regional? A cargo pues de un gerente de coordinación regional. Entonces, en todo el país pues existen 4 gerencias de coordinación regional. La Gerencia de Coordinación Regional Lima, la Gerencia de Coordinación Regional Norte, la Gerencia de Coordinación Regional Centro y la Gerencia de Coordinación Regional Sur. Y cada gerencia de coordinación regional pues, está a cargo de varias regiones, ¿no? Como vamos a ver. Ahí como vemos, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Vamos a tomarlo, ¿no? Por tema de tiempo. La Gerencia de Coordinación Regional del Sur, por ejemplo. ¿Qué gerencias, o mejor dicho, qué gerencias o qué contralorías regionales lo componen? La Gerencia de Coordinación Regional Sur lo componen Arequipa, Contraloría Regional Moquegua, Tacna, Bancay, Cusco, Puno, Puerto Maldonado, así sucesivamente. Entonces, en todo el país existen 27 contralores regionales, 1.902 colaboradores de la Contraloría General en Lima y Callao, y 1.214 colaboradores de la Contraloría en las regiones. Lo cual obviamente que eso está en permanente actualización, no es absoluto, ¿no? Sobre las OSIs, el otro componente o el otro órgano de control o del Sistema Nacional de Control.
Las OSIs pues ejercen sus funciones en las entidades públicas, no tienen dependencia técnica respecto a la administración de la entidad dentro del ámbito de su competencia, ¿no? Están sujetos ¿a qué? A los principios, a las distribuciones contempladas pues por la Contraloría General de la República. Entonces la implementación de las OSIs será por ley, ¿no? Por la ley 27.785. Las OSIs están sujetos entonces pues a los lineamientos, a las disposiciones y el Reglamento Nacional del Sistema Nacional de Control, quienes también actúan con independencia técnica dentro de su ámbito en el que ejerce sus funciones. ¿Quién designa a los jefes de la OSI? Preguntamos, ¿no? ¿Quiénes nombran a los jefes de la OSI? ¿Serán los titulares de las entidades? No. ¿Será la Contraloría General de la República? Sí. La ley 27.785 en su artículo 17, pues, precisa, ¿no? La necesidad de que existan órganos de control institucional, en el que, pues, precisa que todas las entidades públicas, sin excepción, tienen que tener sus OSIs, ¿no? Esas OSIs, pues, van a tener la misión de, en muchos casos, realizar acciones de auditoría interna en las entidades públicas. Por eso es importante su presencia. Nos vemos en algunas misiones de las OSIs, ¿no? ¿Con qué misión existen las OSIs, no? Para promover, pues, por ejemplo, la correcta, transparente gestión de los recursos y bienes de las entidades públicas. Asimismo, cautelar la legalidad y la eficiencia de sus actos y operaciones, ¿no? Así como el logro de qué? De sus resultados. ¿Mediante qué? La ejecución de acciones, actividades de control, con los cuales tienen que contribuir, pues, al cumplimiento de los fines y metas institucionales. Entonces, ¿qué rol cumplen las oficinas de control interno, ¿no? Por ejemplo, rol de acompañamiento, por ejemplo, asesorando, identificando, preveniendo riesgos, implementando y fortaleciendo el control interno. Rol de evaluación y seguimiento, eso cumple también las OSIs, ¿no? Por ejemplo, realizando auditorías internas, evaluando los sistemas de control, promoviendo recomendaciones, sugerencias que contribuyen al mejoramiento, a la optimización del control interno, por ejemplo. Rol de administración del riesgo. Pues toda entidad pública siempre está sujeta a riesgo, ¿no? Desde el cual, pues, las oficinas de control interno brindan asesoría técnica a las dependencias, ¿no? Para que puedan identificar, prevenir los riesgos que pueden afectar el logro de metas institucionales en las entidades públicas. Y también, pues, promueven que se realicen evaluaciones de seguimiento de esos posibles riesgos, ¿no? Rol de fomento de la cultura de autocontrol, en el que, pues, las OSIs promueven que se realice o se tomen los hábitos de control, ¿no? Autocontrol de las entidades públicas. Lo cual con eso se va a contribuir, pues, a que los servidores de las entidades públicas sean, pues, o se comprometan en fortalecer e implementar el control interno en sus entidades públicas. Y finalmente, pues, tenemos ahí las sociedades de auditoría. Las sociedades de auditoría, pues, son atribución exclusiva de la Contraloría General de la República en su designación, lo cual se realiza mediante un comité a través de un informe de calificación de propuestas y la labor de control posterior externo son las acciones principales de las sociedades de auditoría, ¿no? Como menciona su nombre, sociedades de auditoría. Su función principal va a ser realizar auditorías, en muchos casos especializadas, que en muchos casos la Contraloría no lo puede realizar. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de las auditorías, conforme a la ley 27.785? Entonces, las SOAS
pueden aplicarse en el gobierno central, en los gobiernos regionales, locales, en todas las unidades administrativas de las entidades públicas, en los órganos autónomos, en las empresas del Estado y en todas las entidades privadas gubernamentales, ¿no? En los cuales se maneja recurso público. Todas las entidades públicas están sujetos en que en algún momento puedan ser intervenidos por una SOA. Entonces, actualmente, pues, existen un registro de sociedades de auditoría, ¿no? Y auditores financieros, más conocido como el RESAF. Quien lo administra, el Departamento de Gestión de Sociedades de Auditoría y la Contraloría. Y se conoce, pues, que a la fecha existen 133 SOAs inscritas, 1.482 auditores financieros y 474 expertos registrados. Y están distribuidos de manera geográfica, ¿no? ¿En qué región existen más SOAs? En Lima, ¿no? 91 SOAs. ¿En qué región existen menos SOAs? En Cusco 1, San Martín 1, Moquegua 1 y así vemos, ¿no? En casi todas las entidades públicas existen los SOAs. Y finalmente, pues, la Contraloría recurre a las herramientas de control. Todo el sistema de control en sí recurre a las herramientas de control. Desde estas herramientas de control, pues, la Contraloría supervisa, vigila, por ejemplo, el seguimiento de obras públicas a través del Infobras, denuncias de corrupción por Internet, recurriendo al portal de denuncias en línea, o hace la medición o supervisa, verifica la medición de eficiencia y eficacia de las entidades públicas a través del portal de barómetro de la gestión pública, o también realiza, pues, el control patrimonial de funcionarios recurriendo al portal de la declaración jurada de bienes y rentas en línea, y también recurriendo al portal de rendición de cuentas en línea, desde el cual puede obtener información de gestión anual. ¿Eso está disponible para los ciudadanos comunes? Por supuesto que sí, solamente falta, es suficiente recurrir a la internet y digitar esto, ¿no? Y de esa forma también como ciudadanos podemos ejercer, utilizar esas herramientas de control. Así también, pues, la Contraloría se apoya, como ya hemos mencionado, en la lucha anticorrupción, recepcionando denuncias. Eso fortalece la acción de la Contraloría, ¿no? Respecto a la atención de las denuncias por parte de los ciudadanos, sobre todo de hacer una denuncia a nivel en caso de corrupción, ¿no? Para lo cual se articula con diversas instituciones, ¿no? Y las denuncias las va a recepcionar a través de un canal multicanal, a través de medios digitales, a través de carpetas ciudadanas, a través de un proceso estándar, y están al alcance nacional. Entonces vemos ahí, pues, que las plataformas de denuncia anticorrupción están involucradas estas instituciones, ¿no? Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, el Congreso mismo, Secretaría de Gobierno Digital, la Contraloría misma, quienes hacen posible, pues, que se implemente este sistema integrado de denuncias anticorrupción. ¿Y qué tan efectivo es? Cada uno tendrá su respuesta, ¿no? Otros dirán, sí, realmente tienen resultados, están articulando bien las instituciones en lucha anticorrupción, la Contraloría está logrando articular esas instituciones. Otro mecanismo, ¿cuál? Los mecanismos de participación y control social que hemos mencionado, ¿no? Es igual, pues, la Contraloría busca que la ciudadanía se involucre, ¿no? En las acciones de control, y pone a la ciudadanía como su ojo, ¿no? Para que puedan supervisar, vigilar el manejo de los recursos del Estado, sobre todo, en épocas electorales por parte de los partidos políticos y también, pues, en la ejecución de obras, por ejemplo, para lo cual les capacita, les sensibiliza para que puedan detectar, alertar situaciones, ¿no? Para lo cual con la Contraloría también, pues, tiene convenios, ¿no? Con algunas ONGs como la Asociación Civil de Transparencia, con Proética, Mesa de Concertación, con Colegio de Arquitectos del Perú, con diversas universidades, ¿no? Con sociedad civil, con la sociedad civil, ¿no? Quienes promueven la participación ciudadana para que puedan ejercer control social, que es un derecho ciudadano también, ¿no? Sobre todo en obras públicas, como mencionamos. También, pues,
conforma auditores juveniles, desde el cual pues se busca involucrar a la juventud en acciones de control a través de las veedurías escolares, por ejemplo, y las audiencias públicas, ¿no? Desde el cual la Contraloría concentra a la ciudadanía para que puedan informarse sobre las acciones que cumpla la Contraloría, ¿no? Y bajo esos espacios también pues se involucran muchas instituciones, personalidades como el Congreso, por ejemplo, congresistas, cuando hacen sus acciones de presentación, buscan ese tipo de audiencias, ¿no? Para escuchar demandas ciudadanas, quejas ciudadanas, ¿no? Muy bien, entonces, con esto pues hemos terminado con nuestra última sesión sobre Sistema Nacional de Control, nuestra última sesión referido a gestión pública y control gubernamental, con lo cual pues vamos a resumir que es necesario e importante aplicar estos preceptos, estos conocimientos para que nuestra gestión pública pues realmente cada vez sea más eficiente, eficaz y sobre todo pues transparente, ¿no? En el uso de los recursos públicos. Para lo cual pues también pues como vemos como funcionarios públicos podemos realizar el autocontrol e implementar y fortalecer los controles internos en otras entidades. Dicho esto, pues, gracias por su participación, por su atención. Los invito, pues, para darle mayor agregado a certificarse, ¿no? Para que puedan tener ahí, pues, un plus en su fortalecimiento de capacidades, que es importante para siempre, pues, ser probos e idóneos en una entidad pública. Dicho eso, gracias a ITEC por su espacio y a ustedes, señores participantes. Muy buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias, licenciado Luis Carrasco, por las sesiones que ha ido impartiendo a lo largo de estas 2 semanas y bueno, esperando que podamos compartir un nuevo curso en nuestra institución. Y bueno, felicitar a todos los participantes que han podido participar en las sesiones a lo largo de estas 2 semanas, compartiendo con nosotros. Indicarles también que ya se ha habilitado el examen para que ustedes puedan rendir, queridos participantes. Ya se les ha compartido mediante el grupo del curso para que ustedes lo puedan rendir y de esta manera proceder a tramitar con el certificado en el curso Gestión y Control Gubernamental, queridos participantes. Bueno, les voy a dar una breve explicación para que ustedes puedan ver y les voy a dar algunas indicaciones para que ustedes puedan rendir el examen correspondiente al curso. Indicarles que ustedes van a poder visualizar en el grupo de WhatsApp el link del examen. Van a darle solo clic e inmediatamente les va a mandar una pestaña nueva para que ustedes puedan rendir el examen. El examen va a estar habilitado hasta el día lunes 3 de febrero a partir del día de hoy, queridos participantes. Cuando ustedes van a hacer clic en el link del examen, les va a botar directamente a esta ventana donde ustedes van a poder rendir el examen, que es el curso Gestión Pública y Gubernamental. Aquí van a poder observar el nombre del curso y también el número de la oficina de certificación donde ustedes van a poder solicitar su certificado correspondiente. Ya, continuando, también van a poder observar lo que son los beneficios al momento de tramitar el certificado, el cual cuenta con un código QR y también con un código de registro. Les recomiendo poder llenar correctamente sus datos a la hora de realizar el examen, ya que estos datos les va a servir como validación para que ustedes puedan descargar su certificado en nuestra página de certificación, queridos participantes. Deben llenar su correo, apellidos, nombres, número de DNI y número de celular. El examen consta de 10 preguntas, las cuales tienen un valor de 2 puntos cada una de ellas y en su totalidad hacen una puntuación de 20.
Ustedes al rellenar todas las preguntas con respecto al examen, solo deben darle clic a enviar e inmediatamente les va a botar a otra ventanita donde van a poder visualizar, ver puntuación e inmediatamente van a poder visualizar su nota del examen. Una vez ustedes obtengan una nota mayor o igual a 14, van a poder hacer el pago correspondiente al curso, que también se les ha compartido mediante el grupo del curso, como se puede visualizar. Se les ha compartido el número de la oficina de certificación y también lo que es los métodos de pagos. Aquellas personas que tal vez no deseen hacer el trámite del certificado pueden hacer una contribución a la institución El Tecnológico por lo aprendido. Se pueden comunicar al número que también aparece en el grupo del curso, solo le hacen link y se comunican. Con respecto a los métodos de pago para que ustedes puedan tramitar su certificado, contamos con diferentes cuentas, así como también el método de Yape. Ustedes lo único que tienen que hacer es acercarse a la entidad correspondiendo, tal vez hacerlo por una transferencia bancaria, si es que cuentan con alguna de estas cuentas que se puede visualizar. Para aquellas personas que tal vez sean del extranjero, tenemos los métodos que son PayPal y Western Union. Ustedes lo único que tienen que hacer es pagar a cualquiera de estas cuentas e inmediatamente enviar el comprobante de pago a la oficina de certificación, el cual es el número 946-22-2355. Con respecto al certificado, queridos participantes, a continuación les voy a mostrar el modelo de certificado que emite nuestra institución. Como podemos visualizar, el certificado está a nombre de nuestra institución, El Tecnológico, donde también van a poder observar sus datos correspondientes a cada uno de ustedes y también el nombre del curso, que en este caso es Gestión Pública y Gubernamental. Y van a poder observar lo que es su nota. El certificado está otorgado por 50 horas académicas y el periodo en el que están desarrollando el curso. También se considera lo que es el temario con las 4 sesiones que se han impartido. Cuenta también con un código QR de validación y con un código único de registro. Contarles también que contamos con el apoyo de la Cámara de Comercio. El certificado tiene un costo de 40 soles y es un trámite totalmente opcional. Cualquier consulta, duda, también nos pueden escribir al número que aparece en la pantalla, 946-22-2355. De la misma forma, me pueden escribir al número que aparece en la pantalla, 914-767009, si es que tienen alguna consulta, tal vez con el envío de algún tipo de material o con las sesiones grabadas, queridos participantes. Bueno, ahora sí, voy a responder sus consultas y dudas que me han estado haciendo por el chat del Meet.